Uno de los distintivos que tiene el Evangelio en la vida del ser humano, y aquí voy a hacer una generalización, es de que para nosotros el Evangelio no es un lugar donde nos salvaguardamos o nos protegemos. Sí implica eso, pero el Evangelio es donde encontramos precisamente el propósito para ser enviados, para salir. Y esto es importante que lo recordemos porque por las últimas 6 semanas hemos hablado del capítulo 14 de Juan. Ahorita estamos en el capítulo 15, que es a donde vamos. Y en ese capítulo 14, los discípulos, en la conversación que tienen con Jesús, muy íntima, en el aposento alto, esta es la noche que el Señor Jesús celebra la Santa Cena, celebra la Pascua, eventualmente sale al huerto Getsemaní, eventualmente va a ser capturado, va a ser golpeado, va a ser enjuiciado, va a ser crucificado y obviamente va a ser asesinado. Esa noche es de la que estamos hablando. Y en ese contexto hemos dicho por 6 semanas que la conversación es muy confusa para los discípulos. Y confusa por varias razones, pero una en particular, porque ellos no les gustaba el hecho de que Cristo mantenía en su diálogo el contexto de que Él tenía que salir, tenía que irse. Y los discípulos no les agrada el hecho de que Jesús se vaya. Es obvio que en las próximas horas la tragedia no fue que se fue o que salió. La tragedia es cómo salió. No es simplemente que los va a abandonar de acuerdo a ellos, pero es que cómo los va a abandonar. En otras palabras, es bastante traumático para ellos el hecho de que no solamente su líder los va a dejar, pero cómo lo van a ver salir. Y otra vez lo acabo de decir, va a ser traicionado por uno del grupo, lo cual es trágico. Una cosa es que te capturen el enemigo o los que siempre han estado tratando de hacerte bullying, que son los fariseos, saduceos. Pero es mucho más trágico cuando la traición es interna, ¿no es cierto? Es mucho más trágico cuando ves un evento de injusticia y te ves imposibilitado a no poder hacer absolutamente nada. Es el contexto de esta conversación. Entonces, en ese contexto, lo que los discípulos todavía no entendían es lo que estamos haciendo esta mañana, tanto con Marcos como con Jessica. Que el hecho de que Cristo tenía que irse es porque los 33 años y medio de vida de Jesús en la tierra, incluyendo la salida al Padre y la trayectoria, lo que no entendían los discípulos es que todo tenía que ver con ejemplificar lo que ellos eventualmente tenían que hacer. Entonces, en lugar de que Jesús se quedara, Jesús trata de explicarles una y otra vez, lo cual no entienden obviamente, es el hecho de que yo me tengo que ir porque ustedes van a tener que ir. Yo tengo que pasar por esta experiencia que tiene una implicación teológica y profunda en cuestión del sacrificio de Jesús, eso, pero eventualmente ellos van a tener que ser parte de un sacrificio también, no para remisión de pecados, pero porque todo aquel que se une con Cristo en su sufrimiento, ahorita, eventualmente se une con Cristo en su gloria. Es por eso que nosotros cuando practicamos el bautismo por inmersión es el simbolismo de ser sepultado con Cristo, porque eventualmente, aunque nosotros lo hacemos en ese momento donde sale la persona del agua, eventualmente saldremos de los sepulcros para una gloria eterna con Él. ¿Sí me explico? Entonces, esa disyuntiva, esa tira floja, es bien difícil para ellos de experimentar. De tal manera que este capítulo 15, lo que está sucediendo ahora, algunos historiadores dicen esto, no lo sabemos por seguro, que el capítulo 15 ya es la conversación que ahora están teniendo después de haber salido del aposento alto y van rumbo al huerto a orar. Y en esa trayectoria donde posiblemente este capítulo 15, ahorita que lo leamos, es una conversación conforme van caminando hacia el huerto, Jesús no desaprovecha ninguna oportunidad para recordarles algo que es extremadamente importante. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en el hecho en que vosotros se amen unos a otros? Lo difícil de este grupo de hombres, entender ese concepto de amor inclusive, es presentado y es introducido a través de Cristo en una disyuntiva, que esto no es en sus hojitas, pero quiero ponérselos, donde ellos van a tener que conocer que el amor, el verdadero amor, si esto es lo que va a presentar el Evangelio o va a hacer la expresión de Dios, es puesto en un contexto donde los discípulos, una vez más,
van a aprender de una manera muy difícil, no solamente a ver a su líder ser perseguido o ejecutado o abusado y eventualmente asesinado. No solamente lo van a ver eso ellos o lo van a experimentar, pero en ese momento, ustedes saben la historia, sale cada quien por su cuenta, huyendo, acobardándose y confundidos y temerosos. Pero los discípulos, una vez más, lo que eventualmente van a tener que aprender es que la persecución en todo aquel que está dispuesto a comprometerse con Jesús es inevitable. Es inevitable. Entonces, si este mundo va en decadencia, si este mundo tiene patrones de existencia diferentes a los de nosotros, y sabemos que este mundo, su persecución es inevitable, la pregunta o el reto ahora, y aquí es a donde vamos, es cómo encontrar gozo en medio de la persecución. Si la semana pasada hablamos de las mamás, porque fue el Día de las Madres, y yo enfaticé mucho lo que Pablo enseña en el capítulo 5 de Efesios acerca de la sumisión. Entonces, obviamente no vamos a repetir lo que dijimos la semana pasada, pero aquí está el punto. En esta cuestión de sumisión, ¿sí?, que habla la palabra en Efesios, que es el producto de que el esposo ama a la esposa, y esto lo vamos a hablar en detalle el Día del Padre, porque ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y como amó a Cristo a la iglesia es lo que estamos hablando aquí. ¿Sí me explico? Entonces, el sacrificio de Jesús produce sumisión, o debe producir sumisión, pero aquí es el punto. En medio de la sumisión o de la persecución es donde la diferencia que hace el Evangelio es que los seguidores de Jesús no evitan y no son exentos de persecución. Simplemente que aquel que ama a Cristo en su persecución encuentra ¿qué cosa? Encuentra gozo. Ahora, véame tantito, porque esto es algo que he martillado por muchas semanas. Cuando hablo de gozo, como cuando hablo de fe, como cuando hablo de cualquier otro aspecto de la vida cristiana, por favor escuchen esto. No estoy hablando del gozo de ustedes o el mío en la persecución. ¿De quién estamos hablando? ¿De cuál gozo? Del gozo de Cristo. ¿Sí me explico? En otras palabras, cuando hablamos de esos atributos, esas características, Cristo no murió para que nosotros simplemente figuráramos lo que significa o qué es lo que pensamos al respecto. En otras palabras, cuando hablamos de gozo, estamos hablando del gozo de Cristo. Y si no conocemos el gozo que Cristo tuvo en medio del sufrimiento, lo más seguro es que todavía no conocemos a Cristo. Porque típicamente lo que hacemos es esto. Lo que hacemos es esto. Nos encontramos en un momento de persecución, de dificultad, y lo que pedimos, no pedimos el gozo de Cristo. Típicamente pedimos que Cristo quite la persecución. De lo cual no estoy en contra que pidamos el alivio de Jesús o la intervención divina, pero ¿será posible que si estamos en un mundo en el cual es obvio que Jesús desde este tiempo, capítulo 15 y los próximos capítulos, Él no va a cambiar las circunstancias, van a empeorar para los discípulos? Era parte del plan de Dios. Entonces, nuestra búsqueda o acercamiento a Cristo, basado en lo que Cristo hizo, aun cuando Él pudo haber llamado una legión de ángeles y haber disipado y desaparecido los romanos, ¿qué es lo que hace Cristo? En obediencia al Padre encuentra gozo en medio de la persecución. Ahora escuchen esto. Ese gozo en medio de persecución es el producto de que Cristo encuentra amor, encuentra comunidad con el Padre y la encuentra también con sus discípulos. Sí, es por eso que esta mañana, para mí esto es extremadamente importante. Porque si sabemos que a nivel matrimonio, a nivel iglesia, a nivel trabajo, a nivel de crianza de hijos, sabemos que la persecución, diferencias, calamidades, problemas son inevitables, es parte de lo que somos. ¿Sí me explico? Y otra vez, el contexto del capítulo 15 es que aparentemente para este momento ya Judas ya había traicionado a Jesús. Entonces, en el contexto de traición, de engaño, en el contexto de pecado, en el contexto de cosas que son difíciles para el ser humano, lo que estamos analizando, pidiendo, es el gozo, porque ese gozo es lo que produce amor. En los próximos años, para la vida de estos discípulos, que son la base de la iglesia, ellos van a tener que aprender que si la persecución es inevitable,
Y el gozo de Cristo, no de ellos, de Cristo en ellos, es lo que va a producir a un grupo de varones, a un grupo de hombres que los va a fortalecer. Y ese amor, que es la combinación de persecución con gozo, ese amor entre ellos es lo que hace que el evangelio fluya. Porque dijo el Señor Jesús: en esto conocerán que son mis discípulos, no en la ausencia de persecución, no en que conquisten la persecución, no es tanto en el hecho de que encuentren o definan gozo, ¿sí? Va a ser en cómo se traten unos a otros en medio de la persecución, basado en el gozo que Cristo está modelando para ellos. La pregunta esta mañana entonces es: ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo le hacemos para que cuando las cosas no salen como yo deseo, cuando yo siento que Dios simplemente no está escuchando mis oraciones, inclusive muchas veces siente como que Dios está permitiendo cosas que van en contra de mis oraciones? ¿Cómo le hago para yo poder llevarme y amar a esa persona o personas que son imposibles o muy difíciles de amar para que el evangelio fluya? Sí, porque esto es lo interesante. Si estos hombres, discípulos, no aprenden a amarse unos a otros, el evangelio no fluye. El vehículo que va a llevar el evangelio y va a permitir que fluya en este tiempo como hoy en día está basado en conocimiento de la palabra expresado en amor. El problema con la iglesia, cuando este concepto no está bien cimentado en el carácter o la persona de Cristo, es que en lugar de amor, lo que hacemos es tolerarnos. No nos amamos, simplemente nos toleramos. En otras palabras, porque somos cristianos, sabemos que no debemos de odiar o guardar rencor. Pero la manera de lidiar con esto, para no irme ni muy para allá ni muy para acá, es simplemente el tolerarme uno a otro, tolerarnos unos a otros. Jesús lo pone bien claro ante ellos. Versículo número 1. Dice en Juan capítulo 15: yo, no ustedes, yo, no el gobierno romano, yo, no su trasfondo, no su previa experiencia, no de dónde vienen ni lo que te hicieron o lo que están por hacerte los romanos. Dice Jesús a los discípulos: yo, ¿qué cosa? Yo soy. Yo soy. Aun cuando están por verme ser ejecutado, aun cuando aparente el cuadro que ellos están en control y que están abusándome a mí, aun cuando aparece de que la situación está perdida, Jesús dice: yo soy. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que soy? Sí, lo que quiero que pongan atención es que en cuestión de vid, y otra vez, si pueden imaginarse conmigo, salieron del aposento alto, van rumbo al huerto de Getsemaní, y Jesús, no desaprovechando ninguna oportunidad, probablemente en el camino está viendo vids, está viendo esas plantas de uvas, y está usando la analogía para decirles: yo soy la vid, pero no solamente soy una vid, no solamente soy esa planta, pero en este caso está implicando que es la verdadera. ¿Qué es lo que implica? Que es obvio que está implicando que hay falsas. ¿Sí o no? Es lo que está implicando. Ahora, ¿será posible? No lo sé, porque la Biblia no lo dice abiertamente. ¿Será posible que en cuestión de falsedad, en este caso, es Judas, el cual era un discípulo falso? Porque fue escogido por Jesús, ¿no es cierto? ¿Será posible que Jesús está haciendo referencia a los maestros falsos del evangelio en ese tiempo? Había falsos profetas. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está haciendo Jesús, está haciendo una distinción de lo que es verdad. Y está diciendo: esta verdad no es la ausencia de engaño. Esta verdad no es la ausencia de traición. En otras palabras, aún Judas en su rebeldía, aún Judas en vivir en falsedad y en hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios, aún Judas, venme entendiendo, Judas en su falsedad está sirviendo los propósitos de Dios. No que Dios está de acuerdo en lo que Judas está haciendo, pero Dios va a usar la falsedad de él. Es obvio que el final de Judas no es nada placentero, y yo esta mañana no invito a que hagamos eso, porque el final es siempre trágico. Pero aquí el punto es de que como Cristo está estableciendo a los discípulos que si vamos a ser la generación donde en medio de la persecución encontremos gozo, no mi gozo, el gozo de Cristo, voy a tener que empezar con plantar mi vida
en algo donde emane la verdad. Ahora, esta verdad, que en este caso no es simplemente una doctrina correcta, no es simplemente el Mesías correcto, no es simplemente el equipo que va a ganar al final de la historia, porque sabemos que Cristo viene y ganamos al final. No es tanto eso, todo eso es implicado, pero es una persona. Vean cómo esta persona, cuando implanta, cuando siembra, cuando emana esa verdad, vean lo que produce. Sí, esta verdad es un cambio de identidad. Porque en este caso los discípulos, ellos tenían su propia identidad, siendo varones, siendo judíos, siendo en el primer siglo, estando bajo la opresión romana, tener conocimiento del Antiguo Testamento. Es una complejidad de cosas como nosotros lo tenemos hoy en día, de tal manera que Jesús dice, esta es la verdad, de que ahora la verdad te lleva a una relación íntima con el Padre. La verdad no es solamente que evitas la tragedia, la persecución, la confusión o los errores de la generación pasada. La verdad no es simplemente de que eres mejor que tus papás. La verdad no es simplemente de que ahora el Señor te está bendiciendo. Si la verdad está basada en que ahora no solamente yo soy esa verdad, pero esa verdad, esa autenticidad de yo ser la vid, está basada en una relación íntima con el Padre, en el cual me ayuda a entender que en el caso de Cristo, no nosotros, esta intimidad entre el Padre y el Hijo, que existe o existió desde antes de la fundación del mundo, no empezó a través de María, no empezó a través de su concepción en el mundo, siempre ha existido. Vean lo que sucede, es la que produce en Cristo ahora una sujeción al Padre, de tal manera que lo dije la semana pasada, sujeción al Padre en cuestión estructural u organizacional, sujeción al Padre en cuestión de la función o el propósito de ser el Cordero de Dios inmolado por el mundo, es para que entendamos esta mañana que intimidad produce sujeción. En lugar de decir, voy a buscar intimidad con Dios para que no haya persecución. Porque si yo me acerco a Dios es para yo estar en control. Porque Él está mal, yo estoy bien. ¿Sí captamos lo que está sucediendo aquí? Observen lo que está pasando con Jesús. Está diciendo, yo soy la verdad, o yo soy la vid verdadera, y tengo una comunión con el Padre que me hace reconocer que Él es el labrador y no yo. Él es el patrón de la huerta. Él es el que está en control de esto. Y yo sé que ahorita ustedes como discípulos están por verme ser decapitado o cortado de la raíz aparentemente, y no más existiré de acuerdo a los principios de este mundo. Pero hay un plan perfecto. Entonces es por eso que quiero que en sus hojitas recuerden esto. Intimidad con el Padre inicia en sujeción al Padre, y obviamente basado en la semana pasada, unos a otros. En la cultura de hoy en día la gente se acerca al Padre para estar en control de la situación. No, es exactamente lo inverso. De tal manera que esta sujeción es puesta a prueba. Esta sumisión a Dios, esta experiencia de vivir bajo el dominio de su Espíritu, o en este caso el dominio de su gozo, del gozo de Cristo. ¿Qué implica ello? Vean lo que dice el versículo 2. Si es que Él es el labrador, yo simplemente soy la vid verdadera, pero Él es el labrador, yo no soy el labrador. Jesús está diciendo, sí, de tal manera que mi intimidad con Él lo que hace es que el versículo 2 ayuda a que opere Dios como el labrador. Vean, por favor. Él opera como labrador, de tal manera que dice Él, toda rama, porque Él es el labrador, yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿sí? Toda rama en mí, basado en el labrador, no solamente en mí, ¿qué es lo que pasa? Toda rama que eventualmente no da fruto, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí ven lo que está sucediendo? En otras palabras, vean tantito. Lo que no pueden hacer esos discípulos, continuar celebrando que ellos fueron germinados en el judaísmo. ¿Saben lo que es la palabra germinar? Cuando algo germina. En otras palabras, ellos se gloriaban de ser judíos. Ellos tristemente olvidaron que su judaísmo o su etnicidad o su experiencia de trayectoria de la vida, de dónde vienen, dónde estuvieron, qué es lo que saben, pensaron que esa era la meta. Sí, lo que se olvidaron es que cuando Dios escoge a Abraham para crear una familia, y esa familia crear una nación, fue porque su creación o el haber sido escogidos o selectos era para una misión de redención. Pero los judíos tristemente olvidan eso, de tal manera que ellos, en lugar de pensar en el fruto, que el fruto era la redención del mundo, se enfocan en que son germinados o criados o plantados o son parte de esa vid del judaísmo. Y Jesús está diciendo, no estoy hablando de que fuiste elegido, estoy hablando de lo que debe de producir
porque fuiste elegido. ¿Sí ven la diferencia? No te gloríes porque ya no vas al infierno. La pregunta es, ¿cómo es que tu conducta, cómo es que, una vez más, cómo es que el gozo de Cristo en medio de la persecución está trayendo el cielo a la tierra? No es más, no te gloríes de que vas a evitar el infierno simplemente. No te gloríes que eventualmente los romanos van a ser quitados, porque van a ser quitados y la opresión va a terminar. No te gloríes simplemente de que eres parte del reino de Dios. La pregunta es cómo es que en medio de la persecución, en medio de las calamidades, y una vez más, están por ver al maestro ser perseguido, ser ejecutado, es que vean el gozo de Cristo, porque al final de la historia quiero que en medio de la persecución, basado en el gozo de Cristo, aprendan a amarse unos a otros. Por eso es que nos está llevando a pensar y a decir que todo aquel que ha sido germinado por Cristo, pero no está produciendo o dando fruto, sino que se enamoró de haber sido germinado, en lugar de entender que el haber sido plantado o germinado y la ramita que está saliendo, sí, de ello, y no produce fruto, ¿qué va a hacer con ello? Va a ser literalmente cortada. Y una vez más, hay una posibilidad muy grande que está hablando de Judas, que Judas va a ser cortado del grupo, ¿verdad? Judas no se va a mantener ahí. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Vean lo que sucede. Pero toda rama, y hablamos de la rama que no produce fruto, pero toda rama que produce fruto, adivinen qué le va a pasar a esa rama. ¿Va a evitar la persecución? Esa rama va a ser podada. En otras palabras, al parecer, con fruto o sin fruto, todos vamos a pasar por sufrimiento. Al parecer, la diferencia entre el que produce fruto y el que no produce fruto es que el que no produce fruto va a ser cortado. Y Judas fue cortado, simplemente cortado. No fue podado, fue cortado. A diferencia de que los discípulos en los próximos años van a pasar por experiencias donde aparentemente, por lo que está implicando Jesús, porque aquí está difícil leer esto si lo estás leyendo, como luego decimos, lo estás viendo en el windshield, lo estás viendo en el parabrisas del carro, no lo estás viendo en el espejo retrovisor que es la historia. Ahorita decimos, sí, porque ya sabemos que la persecución y eventualmente van a ser ejecutados y eso es lo que es la base del evangelio. Sí suena padre cuando ya es historia, ¿verdad? Pero cuando estás en ese momento, dices tú, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos? No iba por aquí el asunto. Se trata de que los romanos desaparezcan, no que nos controlen más y eventualmente nos ejecuten. Pero sabemos que estos discípulos van a ser eventualmente podados con el propósito de que el ser podados, ¿qué es lo que va a suceder cuando sean podados? Y una vez más, mantengan eso en mente. El fruto que está hablando aquí es literalmente la persona de Cristo. Toda rama, toda persona que está conectada o germinó en Cristo, su propósito de existencia o de conexión con Cristo es de producir el carácter de Cristo en él. Como Cristo piensa, como Cristo siente, como Cristo reacciona, como Cristo perdona, como Cristo ama, como Cristo en un momento dado habla y confronta. Todo lo que Cristo hizo es lo que estos discípulos van a tener que aprender. Por lo tanto, esto es lo que quiero que se lleven esta mañana y es probablemente de lo más importante que necesitan apuntar en sus hojitas. Toda persona que ha sido conectada o germinado de la vid, que es Cristo, tiene que llevar a cabo el fruto. El fruto es la obediencia. Cristo está por ejemplificarlo porque Cristo va a ser obediente al Padre. Cristo no fue víctima del sistema, Cristo no fue víctima del gobierno romano, Cristo simplemente usó las circunstancias para glorificar al Padre. Sí, el trabajo de nosotros es obedecer, no para que la circunstancia cambie, pero porque el Padre siempre está en control, obedezco al Padre. E inclusive mi sugerencia o mi invitación siempre ha sido esto: aprendamos a obedecer antes de que necesitemos obedecer. ¿Sí captamos lo que estamos diciendo? Si la persecución es inevitable, si el conflicto y el sufrimiento es inevitable en la vida, y ya nos dimos cuenta que aparentemente el sufrimiento, traducido en el lenguaje de Juan a través de Cristo, es el ser podados, ¿sí? Aparentemente en el lenguaje de Dios, pérdida implica ganancia.
¿Sí? Pérdida, porque ¿cómo podas? Podas implica que estás quitándole, ¿verdad? Entonces, pérdida implica ganancia. Si ese es el caso y estamos atravesando ahorita una pérdida relacional, no importa la que sea, tenemos que actuar de tal manera que la obediencia al Señor sea combinada con un hábito de arrepentimiento. Porque si ustedes y yo quitamos el arrepentimiento, déjenme decir esto. Si hacemos el arrepentimiento un evento en lugar de un estilo de vida, eventualmente nuestra obediencia se convierte, en inglés es la palabra endowment, que significa que ahora lo uso como mi charola, como si fuera un judicial o un policía, y sacas la charola y la abusas para entrar en lugares donde no debes entrar. La usamos como algo que sácame de apuros en la vida, porque como soy obediente, o como diezmo, más vale que no me vaya mal. Todo el tiempo he estado en la iglesia, mis papás fueron diáconos, mi abuelito fue pastor. ¿Sí me explico? O sea, sacamos este montón de que los discípulos lo hicieron porque ellos eran la simiente de Abraham. Ellos son parte del legado. Y Jesús está diciendo, sí, la razón por la cual estás conectado a la vid no es simplemente para que te gloríes que eres una ramita o una rama de la vid. ¿Cuál es el punto aquí? De que des ¿qué? Que produzcas ¿qué? Fruto. Porque si no produces fruto, de acuerdo a lo que el Señor está diciendo, el Señor no te va a podar. El Señor te va a ¿qué? A cortar. A cortar. Lo más trágico para la vida de muchas personas, no es el ser cortados. Lo más trágico para mucha gente es ser cortados y no saber que han sido cortados. Es ser cortados y pensar que han sido podados. Es el tipo de personas que en el libro de Hechos hay un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual se gloriaba de su judaísmo, hebreos de hebreo, de la tribu de Benjamín, y él va en su caballo, en lo que iba, no sé, rumbo a Damasco, con las cartas del sumo sacerdote para hacer ¿qué cosa? Para ejecutar a los cristianos, porque él estaba orgulloso, estaba literalmente glorioso de que él era parte de la vida. Pero Saulo pensó que el ser parte de la vid es todo lo requerido. Por eso inclusive en ese tiempo, si eras cristiano, tenías que hacerte primero judío, porque el punto es ser parte de la vid. Y la vid, en este caso para los judíos, era una religión, era un grupo étnico, era una manera de pensar o de sentir. Cuando eventualmente todo lo que el Antiguo Testamento enseña que es la vid, eventualmente es personalizado, es encarnado en un carpintero. De tal manera que este hombre llamado Saulo, que se gloriaba de estar conectado a la vid, a lo que él pensaba que era la vid, ¿sí? Se olvidó que la vid del Antiguo Testamento estaba apuntando a la vid en el Nuevo Testamento, que es simplemente el cumplimiento de ello. De tal manera que yendo rumbo a Damasco, ¿qué dice la palabra de Dios? Fue tumbado. Y la pregunta es, Saulo, ¿por qué? ¿Por qué te glorías en simplemente estar conectado a la vid? Cuando el propósito no es que simplemente seas cristiano o el propósito es que seas del equipo que gana. El propósito es que des fruto. Y lo interesante del fruto es que el fruto no lo defino yo, no lo defines tú. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Entonces, esta mañana, toda persona que no dé fruto va a ser cortado. Por lo tanto, dar fruto es obediencia. Más una vida, hábito de arrepentimiento, la cual, véame tantito por favor, que tengo que acabar. Véame tantito, aquí está el punto del asunto. La cual tiene que acabar no gloriándonos en nuestra perseverancia, sino que exaltando a Dios por su preservación. Cuando yo entiendo que la meta o el fruto es obediencia, en lugar, ¿qué es lo opuesto a obediencia? Desobediencia. Si estamos en desobediencia, estamos en problemas serios esta mañana. Espero que nuestro corazón obviamente no va a ser perfecto en obedecer todo el tiempo, pero si esta mañana tú no sientes convicción de estar en desobediencia, probablemente ya fuiste cortado o nunca has estado conectado con el Padre. La diferencia de los cristianos no es que siempre obedecemos. El cristiano es que cuando desobedecemos, ¿qué nos sucede? Tenemos convicción de que algo está mal. Si esta mañana tú no tienes ningún problema en vivir en desobediencia, estás en un problema mucho más serio. Pero escuchen esto, la obediencia
que produce en mí una actitud y un hábito de arrepentimiento, me hace más sensible, vean atento, me hace más sensible a aquellos que no se arrepienten. Sí, persona que piensa que obedece y ve arrepentimiento como un evento, le caen mal y no aguanta a aquellos que nunca se arrepienten. ¿Por qué? Porque les recuerda de su persona. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? ¿Se han dado cuenta que típicamente las personas que nos caen mal por lo que hacen es porque lo hacemos nosotros? Lo que nos irrita de otros típicamente es lo que hacemos nosotros, porque creamos esta actitud donde vemos la paja en el ojo del hermano sin ver ¿qué cosa? El leño en el propio. Entonces, en este caso, esa obediencia tiene que ir a la par, como dos piernas, ¿sí? Obediencia, arrepentimiento continuo, porque entre más obedezco, más me doy cuenta que estoy falto de poder obedecer yo. ¿Sí captamos esto? Entre más obedezco, más me doy cuenta que necesito la misericordia de Dios. Entre más obedezco, entre más me entrego, entre más abrazo el gozo de Cristo en el sufrimiento, más crezco en compasión en aquellos que están sufriendo. De tal manera que al final de la historia no exalto, no me enfoco en que yo he perseverado y ellos no. Me enfoco en que si he perseverado, no fue por mi obediencia, no fue porque constantemente me arrepiento, es porque Dios en su misericordia, ¿qué ha hecho Dios? Él me ha preservado. En otras palabras, lo que no pueden hacer estos discípulos es adelantar o atrasar la VCR, el VHS del cassette y decir, no hombre, ese Judas desde chiquito así era, por eso, si tú lo conocieras, ¿sabes quién es su papá? Por eso está así el chavo, tiene muchos problemas. Y decir, es que yo, o sea, tú sabes de dónde vengo yo, o sea, con quién me casé. Sí, los discípulos tienen que entender que si Judas fue cortado y los discípulos fueron podados, la única razón es por la gracia de Dios. No porque los discípulos fueron mejores, no porque los discípulos nunca tuvieron ambición de dinero. ¿Sí me explico? Cuidado en etiquetarnos unos a otros. Si lo que queremos hacer esta mañana es concluir nuestro tiempo hablando acerca de algo que es una experiencia con Cristo, donde Él simplemente dice ustedes, y es interesante que se mueve en el plural, no está hablando de ti, está hablando de nosotros. Ustedes ya están, ¿qué dice? Ustedes ya están limpios. En otras palabras, Él está llevándoles a entender de que en este momento lo que les hace estar en esta condición, lo que les hace estar en esta experiencia con Cristo es simplemente la palabra que Cristo les ha hablado. No la palabra que ellos sabían, no la palabra que desean aprender. Es simplemente el entender de que esta mañana tenemos que entender que es la palabra de Dios la que actúa y la que crea en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Será posible que esta mañana el problema de nosotros en no encontrar gozo en la tribulación no es porque Dios está ausente? ¿Será posible que parte de ello es porque no conocemos la palabra que ha comunicado el que encarnó la palabra? Sí, una de las cosas que ustedes saben a través de la historia es que, y otra vez aquí es donde quiero marcar esta diferencia bien claro. En este fin de semana una de mis niñas está haciendo un árbol familiar en su escuela. Y este árbol familiar del cual ella me escogió a mí para ver mis antepasados, mis papás y todo eso. Ustedes saben que nacido en México y ya llegar aquí después de algunos años a Estados Unidos, empecé a pensar anoche acerca de los nombres de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y me di cuenta que, por ejemplo, en el caso de mi mamá no nació en Ciudad Mante, mamá nació en una comunidad pequeñita fuera de Ciudad Mante que se llama Jicotencal. Y cuando mi hija me pregunta el lugar de nacimiento de mamá y le digo ¿dónde está?, se me queda viendo y toma la computadora y la voltea y me dice, tú ponlo. Porque es obvio que cuando digo Jicotencal, la mayoría no sabemos, pónganlo en Google a ver cómo les va. Metan esa palabra. El hecho de que el papá de mi esposa se llama Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, ¿cómo se escribe eso? El hecho de que el papá de mi mamá se apellida Moctezuma. Sí, traemos lo autóctono por todos lados nosotros, ¿verdad? Pero aquí es el punto. El punto es que haber nacido en México
Para mí, el haber nacido en México es que el español no es opcional para mí. Es todo lo que conocí por muchos años. Entonces, para mí, el español es simplemente el resultado de hace 44, casi 45 años, un 11 de noviembre, el doctor dijo, es niño, y nací. Nací, y porque nací en mi contexto, el español es simplemente el resultado de haber nacido donde nací. Pero a mis 44 años de edad, el yo hablar inglés, lo cual es opcional para mí, porque estoy en una nación forense o foránea, el inglés en mí es la evidencia de que vivo en Estados Unidos. El español es el resultado. Cuando la Biblia dice que seremos limpios por la palabra de Dios en nosotros tiene que ser el resultado de cómo reaccionamos al conflicto en la vida. No podemos usar la palabra de Dios como la evidencia, decir, soy cristiano y más vale que nunca me pase nada porque yo creo, e inclusive todo lo puedo en Cristo. ¿Sí me explico? Cuidado en no actuar o tomar la persona de Dios la palabra de Dios para usarlo como que si yo estoy diciendo, yo soy americano porque hablo inglés. No es cierto. El español es simplemente lo que fluye de mí natural. Mi pregunta es, ¿qué es lo que fluye de nosotros natural? ¿Fluye la palabra de Dios cuando estamos en momentos difíciles? ¿O tenemos que hablarle a alguien para que nos diga qué dice la palabra de Dios? ¿O tengo que esperarme hasta que sea el domingo para escuchar la palabra de Dios? ¿O será posible que lo que sé de la palabra de Dios es lo que alguien más dijo de la palabra de Dios? Porque yo nunca me he tomado el tiempo de leer la palabra de Dios. Hace algunas semanas estuve en Guadalajara y una de mis aventuras en Guadalajara es que cuando yo llegué al mostrador de regreso, lo cual yo ya quería obviamente estar de regreso, yo llego al mostrador y lo primero que me dice la muchacha me dice, tu boleto no trae asiento asignado. Le dije, ok, bueno, pues, ¿me das uno? Me dice, no puedo darte uno porque eso implica que aun cuando lo compraste como 2 meses antes, es que estás en lista de espera. Y yo, momento. ¿Cómo que en lista de espera? Si no lo compré anoche. Y me pongo ahí a echar verbo con la muchacha. Oye, pero mira, ¿cómo es posible? Y me dice, discúlpame, pero no puedo hacer nada. Estás en lista de espera. Subo a la parte donde hay que estar ahí para la sala de espera. Ya estaba acá en el mostrador a la entrada y subo. Y ya cuando estoy allá arriba, voy otra vez al mostrador y trato de pelear mi caso. Porque yo compré este boleto, o sea, inclusive yo le decía, yo vengo de Reynosa a Guadalajara y no me sucedió esto, porque ahorita le dije, no. Me dice la muchacha, mira, no paniques, son como 12 ustedes los que están en espera. Pero ya vimos la lista y todos entran, no hay ningún problema. Cuando ella me dijo eso, yo cometí el error en mi mente de decir, ok, listo. ¿Qué es lo que hice? Me senté. Eran como 2 horas de espera. Agarré mi computadora, me puse mis audífonos y empecé a trabajar. Había internet, me puse a trabajar. Lo que yo nunca escuché, esto nunca lo escuché porque estaba con mis audífonos, ¿sí? Nunca escuché, es que por el micrófono, por las bocinas, hablaron a todos los de las listas de espera y les asignaron un asiento. Yo nunca me enteré de eso. Se llega la hora de partir y nos formamos todos. Y cuando llego yo para entrar al avión, me dice la muchacha, ¿dónde está tu número de asiento? Y le dije, eres la tercera persona con la que voy a tener que entrar en esta historia otra vez. Esto es lo que me dijeron. Me dice, no, ya los asignamos. Y le digo, ¿a qué horas? Y ya me dice. Y yo, ups. Le dije, no, pues no lo escuché. Le dije, yo tenía 2 audífonos puestos, nunca escuché. Literalmente me hacen esperar hasta el final. Literalmente se llena el avión y estoy así. Aquí está la puerta del avión, estoy así parado yo. Y aquí está la máquina. Estoy parado aquí yo así, esperando. Y la muchacha está negociando con la gente, entran, salen, tal, y toda la gente, la clásica, viéndome así como con cara de que ¿por qué ya cierran la puerta? Hombre, vámonos ya, que se vaya el que sigue. Después de 15 minutos, eternos los minutos, porque no quería quedarme, yo quería irme ya a mi casa. Finalmente alguien se compadece y pone a su niño en sus piernas, porque no había lugar para mí ya. Cuando Cristo dice que estamos limpios, está hablando de una posición que tenemos en Cristo, no en algo que tenemos que hacer para ser posicionados.
Los discípulos ya habían sido posicionados. Y aparentemente aquellos que no daban fruto iban a ser cortados. Los discípulos, al decir que son limpios, es como mi experiencia del avión, donde yo ya tenía el boleto, pero me distraje, pensando que el boleto era simplemente mi entrada, en la cual me aseguraba que me iba a llevar de Guadalajara a Reynosa. Se me olvidó que hay un proceso, hay una manera en la cual el sistema de los aviones, del cual esté o no esté yo de acuerdo con ello, es lo que va a apodar quién entra y quién sale. Y eventualmente, si ese proceso no lo filtramos a través de la persona de Cristo, vamos a llegar al punto en el cual nuestra limpieza o nuestra posición, pensamos que somos merecedores de ella por lo que hacemos. Pensamos que somos merecedores por la palabra, que en este momento muchas de las veces la palabra la filtro a través de la evidencia. No es la evidencia, tiene que ser el resultado de simplemente lo que somos.